Colombia Profunda. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a otra emisión del Mundo del Trabajo. Quien les habla, Hipatia Hurtado. Saludamos a nuestro equipo técnico y a toda la audiencia de las plataformas de Colombia Profunda y del Movimiento por la Vida Movida. Hoy hablaremos sobre la discriminación en el mundo del trabajo. Para eso vamos a conversar con John Jack Becerra. Él fue víctima de un caso de discriminación racial, también fue un caso pues muy nombrado que sienta un precedente para la población afro y para ofrecer también las herramientas para exigir los derechos en el contexto laboral. Bienvenido, John, a Mundo del Trabajo. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es John Becerra Palacio y es un placer estar en este espacio. Espero que podamos pues contribuir y aportar mucho en respecto a este tema que es muy importante y es muy vital en la actualidad de nuestro país. Así es, muchas gracias, John. Es una problemática muy grande y estos espacios son precisamente para visibilizarla y también para construir entre todos ese diálogo que nos permita erradicar todas las formas de violencia. También contamos con la presencia de la doctora, maestra, abogada, defensora de derechos humanos, Idalmi Minota. Maestra, es un honor estar aquí contigo en Mundo del Trabajo. Bienvenida. Muchísimas gracias por abrirme este espacio. Para mí es un honor estar acá. La lucha por la defensa de los derechos humanos y laborales de John ya la hemos seguido. Qué bueno, Hipatia, poder compartir, que nos abras este espacio, que nos abras estos micrófonos, y estoy muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, John, también por estar aquí. Y bueno, para empezar, entonces quisiera que contextualizáramos a la audiencia de Mundo del Trabajo sobre lo que es la discriminación racial que se vive en el contexto, en los diferentes contextos, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en el laboral. Sabemos que somos un país autodenominado pluriétnico y multicultural, ¿cierto? Pero también sabemos que existe en nuestra sociedad un racismo estructural que por supuesto afecta a los trabajadores, a las trabajadoras. Doctora Idalmi, desde tu visión como defensora de derechos humanos, abogada también, ¿cómo ves este panorama del país en materia de garantías para los pueblos afro en el contexto laboral? La Constitución reza que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, pero se nos queda en un postulado constitucional. No existe voluntad política por parte de la dirigencia de este país de realmente avanzar hacia un reconocimiento material del derecho de las personas que integramos los diferentes grupos étnicos, y en este caso las personas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Creo que si hubiese voluntad política de la cabeza del Estado, las cosas serían totalmente diferentes. Nosotros sentimos la discriminación estructural estatal desde el momento en que en cualquiera de los territorios que ocupamos las comunidades étnicas estamos careciendo hasta de lo más mínimo de garantías para ejercer nuestro derecho al ser y al tener. No tenemos acceso a servicios básicos, no tenemos servicio a la salud, nos morimos por enfermedades que se curan en cualquier centro de tercer, cuarto nivel de cualquiera de las ciudades importantes de este país. La educación nuestra y las instalaciones son precarias. Entonces, lo que se ve a nivel empresarial frente a las garantías laborales que cualquier ciudadano debería tener es la muestra, es el espejo de lo que padecemos las comunidades negras y las comunidades étnicas en general por parte del Estado colombiano. Gracias, maestra. Bueno, tenemos un panorama entonces lamentable. Te cuento que yo pues soy profesora y ha sido también todo un proceso poder implementar la cátedra de estudios afrocolombianos en mi colegio. Si no es porque yo llego con toda una legislación y con todos unos soportes a exigir, a decirles qué es
por ley que debemos implementarla, no se implementa, sacan argumentos como que, bueno, pero usted no es negra, entonces ¿cómo la va a implementar? O no hay niños afro en el colegio, ¿cómo la va a implementar? ¿Cómo ves esta situación que me pasa a mí, por ejemplo, en el colegio? Yo pienso que es un desconocimiento del espíritu de la adopción de la cátedra. Es precisamente la necesidad que tiene la nacionalidad colombiana, todos los ciudadanos, todas las ciudadanas de Colombia, de entender los aportes que a la construcción de esta nación le hemos hecho desde nuestra presencia obligada, desde nuestros ancestros esclavizados. Hemos construido esta nación, no solamente la hemos construido en términos culturales, sino en términos de riqueza económica, en términos de estructura, en términos de educación, de ciencia, de tecnología. Le hemos aportado, y pues aunque normalmente lo que se visibiliza por facilismo son los aportes desde el arte, la cultura y el deporte. Entonces, nosotros sabemos qué le hemos aportado. Y precisamente la implementación de esta cátedra lo que tiene que lograr es que todos los ciudadanos de este país comprendan que Colombia es un país pluriétnico y multicultural y que la cultura colombiana tiene tres pilares que son los indígenas que estaban, los malos españoles que llegaron y los esclavizados ancestros africanos que vinieron obligados, porque acá lo que se había cometido era una masacre contra la población indígena y cada día estaban más quemados por el trabajo tan fuerte en términos materiales que les tocaba realizar. Entonces lo que creo es que en la medida en que nosotros logremos que todos los colegios, que todos se apropien y se estructure una cátedra, va a haber menos acciones de racismo y de discriminación. Podemos nosotros tratar de avanzar a una mejor convivencia entre colombianos. Gracias, doctora. Sí, precisamente la educación es nuestra herramienta para erradicar el racismo. Ya vimos este panorama, nos contextualizó un poco la doctora Idalmi. Vamos a enfocarnos en tu caso y quisiera pues que hicieras esta denuncia pública, que este espacio nos sirva para eso. En un primer momento, ¿cuál fue la situación de la que fuiste víctima? ¿Qué tipo de violencia observas que es recurrente en el mundo del trabajo para la población afro, negra, raizal, palenquera? Bueno, saludando nuevamente a la doctora que nos ilustra con sus conocimientos y sabiduría en este día. Mira, yo creo que hay que contextualizar un poco el tema social que vivimos los afrodescendientes, raizales y palenqueros en Colombia. Y no solamente en Colombia, porque es el reflejo de la América Latina. Sí, hablamos mucho del latino y eso ha ayudado un poco a invisibilizar una problemática estructural que hay en toda la región cuando se habla de los afrodescendientes, en ese caso de nosotros como afrodescendientes. Ahí hay un problema muy grande y es que hay una segregación en materia laboral. O sea, el negro es utilizado para temas, eso es una forma, no sé cómo llamarla, es una forma que está dentro de esta estructura empresarial, en este mundo laboral, que por supuesto, como el racismo es estructural, sabemos que la estructura de poder la manejan otras personas muy diferentes a nosotros. Entonces, de entrada, este sistema te dice, bueno, yo sí le doy trabajo a los negros, pero si es para cargar, si es para temas domésticos, llamémoslo de esa manera. Y aquí yo vivo aquí en Bogotá porque yo nací aquí en Bogotá, pero me crié en el departamento del Chocó, en Quibdó. Y si uno mira aquí en los cargos de decisión de las empresas privadas, yo no, hasta el día de hoy, yo tengo 40 años, no he conseguido un negro en un cargo de decisión, ni de supervisor de personal, ni nada. O sea, esto de entrada ya es un problema totalmente grave. Y es mentira que no hayan los profesionales, sí los hay. Lo que pasa es que el sector no los acepta. O sea, es un panorama que poco se habla.
y que poco se ha llevado al debate público, que se habla por allí. Entonces, conseguir empleo para una persona afro como mi persona es muy difícil en ciudades industrializadas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etcétera, etcétera. Es muy complicado. Entonces, cuando un afrodescendiente, como fue mi caso, logra un empleo, o sea, logra emplearse, el ambiente laboral, porque como el racismo en Colombia es normalizado en cierta manera, entonces son conductas que están allí y llegan a tal nivel de violencia que te vulneran tus derechos fundamentales. Y como en cierta forma el Estado lo ha normalizado la misma sociedad, empezando por el negrito, por todos estos estereotipos racistas, entonces esto se vuelve en una forma violenta. Entonces, ¿qué es lo que yo viví y que hasta el día de hoy acarreo consecuencias de esa misma situación? Es que la primera frase que yo recibí y nunca sé, o sea, que sigue allí, es ahora les dio por contratar negros. O sea, cuando tus compañeros te dicen a ti, ahora les dio por traer negros, o sea, es ese reflejo de ese racismo que está arraigado en una sociedad como la colombiana y la latinoamericana. O sea, no es exclusivo de Colombia ni tampoco es exclusivo de Estados Unidos, como a veces los medios de comunicación nos lo hacen creer. Entonces yo empiezo dentro de toda esta situación, de toda esta maraña, de toda esta situación social, racista, esta discriminación racial que fue escalando poco a poco, porque como las normatividades aquí se hacen, desafortunadamente, se quedan siempre en un papel muerto muchas veces. Entonces la gente no cumple las normatividades. Entonces, los comités de trabajo, todo esto que deberían de abordar estos temas, pues no los abordan, o porque el Código Sustantivo del Trabajo no habla específicamente de estos temas de racismo en el entorno laboral. Entonces, desde allí uno empieza a estar en una desventaja. Primero porque como uno no tiene la oportunidad de conseguir trabajo con facilidad como sí lo puede conseguir el blanco mestizo, porque esa es una mano de obra que sí es apreciada por el mismo sistema. Nosotros no somos parte de esa estructura y por lo tanto estamos sometidos a una discriminación muy fuerte. Entonces, imagínate mi primer día de trabajo, pues, o sea, fue completamente sorprendido, pero debo de dejar claro que no era la primera vez que me pasaba, pero sí era la primera vez que me pasaba a tal nivel de discriminación racial en el ambiente laboral. Es eso. O sea, ¿por qué? Porque estos son conductas que se viven. Lo que pasa es que hay muchos afrodescendientes que por diversas razones callan y muchos optan por dejar el trabajo. Conocí gente que tomó la decisión de irse, por ejemplo, si eran del Chocó, se regresaban al Chocó o dejaban ese trabajo y trataban de conseguir otro trabajo porque la situación es muy compleja en el ámbito laboral. El racismo y, pues como bien decía, la oferta laboral no está muy abierta a nosotros. Somos subvalorados por el sistema nos aplica ese racismo que existe, nos lo sigue aplicando y entonces sobrevivir, no importa si naciste en el Chocó o naciste aquí en Bogotá o en Medellín, el racismo es algo feroz que de una u otra manera absuelve, porque a veces creemos que porque el negro, una vez alguien me hizo una nota, entonces me dijo, pero di que desde Bogotá, como dando a entender que era como imposible, que como que ella lo sentía que pasaba, pero con los otros negros que venían de afuera. Y le dije, no, el racismo no te pregunta si, el racista nunca te va a preguntar, bueno, usted es de Bogotá, entonces sí, pero si, usted viene del Chocó, no, es contra el negro. Obviamente, en esta situación que yo viví, pues me llevó a demandar y a acudir a la justicia colombiana para amparar mis derechos, porque yo era llamado mico, gorila, era totalmente un racismo frontal. No era un racismo como lo llaman algunos que es sutil, no.
era frontal. A mí me cantaban canciones como Suéltame Gorila de frente y todo el mundo toteado de la risa. No se me dejaba ascender o tener un trato justo, digno, no. Entonces, el nivel de racismo era completamente el ambiente enradecido del racismo prácticamente. John, la verdad que esto es lamentable, me duele muchísimo esto que estás viviendo y la verdad que sí, no somos conscientes de esto hasta que lo vivimos en carne propia. Por ejemplo, cuando yo viajé a España, fui discriminada por ser colombiana. Entonces yo digo, ¿cómo será uno ser discriminado en su propio país? Si te dicen como, por ejemplo, tú eres colombiana, lo relacionan de una vez con el tema del narcotráfico y eso es muy doloroso. Entonces, cuando llegué al país, llegué muy sensible con el tema y cuando empecé a hablar con los chicos que venían del Cauca, con las niñas, específicamente una niña que se llama Cindy, se refugió en mí para contarme que se sentía discriminada y ahí uno adquiere toda esa responsabilidad, empecé a investigar, empecé a mirar cómo desde la pedagogía yo podía sensibilizar a los otros estudiantes, porque la verdad que se normaliza en la sociedad y esto no lo debemos aceptar. Doctora Idalmi, sabemos que hay una legislación vigente para proteger los derechos de los pueblos afro, de la población negra, raizal, palenquera, que fue fruto de grandes luchas por muchísimos años, de muchísimas personas, y que este es el momento en el que no hay una aplicación efectiva de la norma. ¿Cuáles herramientas tiene la población negra, los pueblos afro, raizales y palenqueros para defender sus derechos en el mundo del trabajo y a qué instancias debe acudir? Bueno, yo quisiera que me permitieran leer literal. La ley 70 desarrolla el artículo transitorio 55 de nuestra Constitución Política, es decir, solo a partir de la Constitución del 91 el Estado colombiano reconoce que las comunidades negras constituimos un grupo étnico dentro de este país y somos sujetos de unos derechos especiales, particularmente los derivados, los reconocidos en el convenio 169 de la OIT. Yo quisiera que me permitiera muy rápidamente leer. El artículo primero de la ley 70 reza: la presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Asimismo, tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto del país. Si esta norma, que es la ley 70, que reconoce nuestros derechos como grupo étnico, realmente se respetara, entonces nosotros diríamos que tendríamos unas garantías en este estado. La primera tendría que ser esta. Reconoce que nosotros tenemos una cultura diferente y que el Estado debe garantizar que nosotros tenemos derecho a desarrollarnos económica y socialmente. Tenemos derecho a conservar y a recrear nuestra cultura. Tenemos derecho de que el diseño, la ejecución y los planes de nuestros programas y proyectos de desarrollo económico que adelante el gobierno sea con nuestra participación para que responda a nuestras necesidades particulares. Tenemos derecho a que las entidades concerten con nosotros las actividades de investigación. Tenemos derecho a que el gobierno diseñe mecanismos especiales financieros y crediticios para nosotros. Otro derecho que es clarísimo tiene que ver con que la reglamentación de esta norma se hace con la participación nuestra. Esta misma norma consagra dos curules que
el artículo 176 de la Constitución, que contempla las curules especiales en la Cámara de Representantes para colombianos residentes en el exterior, para grupos étnicos y para minorías políticas, luego que se reglamentó la ley 649, nos da curules. Toda esta, digamos, variedad de derechos y de reconocimiento, muchas veces en la práctica nosotros sentimos que es letra muerta. ¿Por qué quise leerla? Porque a veces cuando se diserta, se puede llegar a creer que es que yo me lo estoy imaginando, que es que desafortunadamente nosotros como comunidades negras no alcanzamos los votos suficientes para que nuestra lista tuviera un asiento en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso nosotros contamos en Colombia con una constitución que es asimétrica en el reconocimiento de derechos a los grupos étnicos. Los indígenas tienen totalidad de reconocimiento, jurisdicción especial propia, vocación de entidades territoriales. Las comunidades negras fuimos mencionadas allá en el artículo transitorio 55. Afortunadamente el desarrollo de ese transitorio, que es la ley 70, digamos, profundizó en lo reconocido por el transitorio, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido ampliando y profundizando ese reconocimiento de derechos. Para los rom o gitanos la situación es mucho más crítica, porque, insisto, ese postulado constitucional de país pluriétnico y multicultural no se traduce en lo material. Tenemos la norma, tenemos la ley 1482, que voy a permitirme leer la modificación que tuvo, porque esa ley fue modificada por la 1752 en el 2015. Y voy a permitirme leer el objeto de esa ley, que fue lo que se modificó. Es muy claro que el objeto de la ley es sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política y filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. El objeto es sancionar. Nosotros nos encontramos en el desarrollo, en la aplicación, con unas sanciones ejemplarizantes. Colombia no sanciona los actos de racismo. Los actos de racismo se ponen de moda cuando ocurren. Y de pronto, como estamos en una avalancha de violación de derechos y de casos, voy a decirlo con respeto, espectaculares, que llaman la atención de los medios de comunicación, luego viene otro y pasó ese de moda, y luego viene otro y pasa ese de moda, y nos encontramos con que la humanidad de quien personaliza, de quien es objeto de esos actos de racismo, en este caso, John Hack, no es reparada, no es valorada. Quienes se burlan, quienes lo vuelven objeto de los peores insultos, del peor tratamiento, me duele lo que le han hecho a él, como si me lo hubieran hecho a mí, porque formo parte de un colectivo, porque formo parte de una comunidad, y lo que le hacen a un miembro de mi comunidad, a mí me duele. Nos lo vienen haciendo desde que nos secuestraron de África, y no estoy llorando. Yo no soy una llorona, yo soy una rebelde. Y lo que hemos venido exigiendo de este Estado y de sus dirigentes es el trato que nos merecemos, ciudadanos de primera categoría como cualquiera. No estamos exigiendo privilegios, estamos exigiendo derechos, y yo tengo el derecho a que me respeten en mi humanidad que fue totalmente desconocida por los esclavistas, y que hoy estos descendientes de esclavos, presidentes, ministros, magistrados, todos ellos descendientes de esos esclavistas, siguen hiriendo, siguen ofendiendo nuestra humanidad, no defienden lo que tienen que defender. Nosotros también formamos parte de este Estado,
y a este Estado le hemos aportado como quien más en su construcción de riquezas. Hemos cuidado los territorios nuestros, hemos cuidado la biodiversidad y gran parte de la riqueza que hoy posee este Estado, de todo tipo, la posee gracias a la relación cultural que como comunidades negras, que como grupo étnico hemos tenido con el territorio. El caso no es de poca monta, el caso no es de tratamiento leve, es un caso grande, es un caso ofensivo, es humillante que a mí me estén discriminando por mi color de piel, que a mí me estén discriminando por el tono de mi voz, que a mí me estén discriminando porque mi cabello es choto, que a mí me discriminen porque mi nariz es grande. ¿Con qué derecho otro ser humano, otra persona, otro ciudadano se considera mejor y se considera con el valor suficiente para agredirme por lo que yo soy y por lo que yo represento? Y no existe en este país una autoridad que sancione esa conducta y que haga respetar mis derechos humanos, mi persona, frente a cualquier agresión. Nosotros estamos jodidos en este país. Y eso lo tenemos que decir de manera muy clara y muy categórica. Y tenemos que seguirlo denunciando y tenemos que seguir levantando nuestra voz y saliendo a las calles y tenemos que hacer todo lo que sea posible para que este estado de cosas se supere, porque este estado de cosas es anormal. Es anormal cuando cualquiera de los miembros de la sociedad es víctima y el Estado no sale a reparar esa humanidad que es victimizada dizque por otras personas que no deberían llamarse personas. Gracias, maestra. Sí, la verdad que esto es lamentable, es una voz de denuncia porque no hay justicia, porque no hay reparación para las víctimas, porque se normalizan estas actuaciones. Los pueblos afrocolombianos son los que han resistido en el territorio a toda esta violencia, a años de guerra y también por eso yo profundizo en mi quehacer como docente en la educación, en conocer la visión, la cosmovisión de otros pueblos y valorarla, porque son de verdad quienes se relacionan consigo mismo, con los demás, con el territorio de una manera muy armónica y quienes nos han demostrado cómo es vivir en comunidad de manera colaborativa, y ese es el camino que debemos empezar a seguir si queremos pensar en un país en paz. Entonces, muchísimas gracias. Le recordamos a la audiencia de Mundo del Trabajo que hoy estamos conversando sobre la discriminación en el mundo laboral, en el contexto laboral, y contamos con la presencia de la doctora Idalmi Minota y de John Jack Becerra. John, continuemos con tu caso. Quisiera saber cómo actuaste, qué herramientas jurídicas usaste, si tuviste acompañamiento de las entidades públicas para llevar tu caso y cuál es el estado de tu denuncia en este momento. Bueno, muchas gracias. Mira, la herramienta jurídica, la profe hacía un análisis y un resumen del mismo, de las leyes que hoy existen en Colombia, que se supone que existen para combatir el racismo, ¿cierto? Y la discriminación racial. En el 2012, si mal no estoy, Colombia por primera vez implementa la ley 1482, que la profe leyó, pues las modificaciones, etcétera. En marzo del 2013, en la empresa donde yo trabajaba, yo no aguantaba más la situación de racismo, había hecho todo lo posible, desde hablar verbalmente con mis superiores hasta elevar derechos de peticiones. En esos primeros derechos de peticiones, uno de ellos me lo ayudó a hacer el movimiento Cimarrón, porque hay que decir una cosa, y es que trabajar indignamente, no solamente por el salario, sino como el trato como persona, como ser humano, que te traten como un individuo sujeto de derechos, es muy difícil. El ambiente cargado de racismo y discriminación es hostil y vivir así es muy complicado. Y más cuando tienes en la mente de que, y sabes y sos consciente de que conseguir empleo no es fácil, así seas mano calificada o no lo seas, es muy difícil vivir así. Así que en marzo del 2013 yo interpuse una denuncia por racismo
y discriminación racial de acuerdo a la ley 1482, porque era objeto de hostigamiento racial por mi condición étnica. Yo denuncié a mis compañeros, entre esas la representante legal de la compañía, porque no hizo absolutamente nada. Yo había pedido en unos derechos de petición, fui muy puntual en ellos, todavía los conservo, donde pedía intentar hacer acciones para frenar esos actos racistas, y ellos hicieron unas reuniones de temas comerciales de la empresa y luego cuando la corte les pidió que qué habían hecho, los querían justificar porque habían supuestamente habían hecho algo. El 5 de abril me despidieron sin causa justa. Me pusieron de patitas afuera. Denunciar en Colombia no es fácil. Así existe la ley 1482 y tenemos la ley 70 de 1993 que es muy completa y que también bueno, y hay muchas herramientas jurídicas, pero no es fácil. A mí me tocó imprimir la ley y llevársela al funcionario de la fiscalía. Porque como el racismo es estructural, no hay, como dicen por ahí, no hay nadie que se escape, desafortunadamente. Así que llegué a colocar la denuncia y a mí me miraban como bicho raro, ¿y esto qué es? Pero no, usted tiene que ir a colocar de pronto una tutela, de pronto, pero eso aquí no es. Mire, está la ley 1482, no. O sea, es toda esa estructura que está siempre allí manifestándose. El 5 de abril me despidieron sin causa justa, como lo dije anteriormente. Ninguna entidad, yo escribí Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Trabajo, que se supone que es el garante, pero como estaba hablando de racismo y discriminación racial, aquí hay un problema. Si te llega a tocar un funcionario que tenga un poco de sensibilidad sobre la realidad del país y con el racismo, puede que él entienda un poco el tema. Pero por lo general, uno le tocan personas que, lo voy a decir, son iguales de racistas a las personas que uno está denunciando por esta situación o por la queja que uno está colocando, en este caso, a la entidad competente como es el Ministerio del Trabajo. Así que yo, durante todo este proceso, me enfrento frente a ese racismo que algunos llaman institucional, que es el mismo estructural, y entonces ya te empiezan a decir, es que no, quizás fue imaginación suya, o usted es seguro que eso pasó. En la misma fiscalía me dijeron, pero si esto no es verdad, lo pueden demandar a usted. La denuncia no me la recibieron por ley 1482, sino contra delitos contra la integridad moral. O sea, ahí se va enfrentando uno con una realidad que el Estado, por un lado, aprueba unas normatividades, unas leyes, pone unas herramientas jurídicas, etcétera, pero el racismo está allí, porque no capacita a sus funcionarios desconocen conscientemente las normatividades que existen. A mí me toca ir a imprimir y mire, para que me recesionen la denuncia. Y fuera de eso, empiezan a darme vueltas. En mi caso, por ejemplo, solamente puntualmente en el tema laboral, ¿sí? Para ser preciso, entonces la regional de Cundinamarca se la mandaba a la de Bogotá. La de Bogotá se la devolvía a la de Cundinamarca. Y así me tuvieron todo el tiempo. Empezaron a tirarse la piedra al otro, que no, que mire, esto es suyo. Y sigo en ese círculo vicioso del racismo sistemático, estructural. Nadie da respuesta de nada. Entonces me toca buscar, o sea, me toca primero tomar la decisión de no rendirme. O sea, seguir perseverando, seguir persistiendo y buscando por internet, por un lado y por otro, quién me puede ayudar. Porque soy consciente de que lo que me han hecho
me ha afectado mis derechos fundamentales, me han vulnerado mis derechos, porque me están tratando indignamente. Y consigo a un aliado para ir a mirar qué se puede hacer, que fue de justicia. De justicia revisa el caso y se da cuenta que yo tengo toda la razón. El proceso estaba en la fiscalía, cambiaron 3 fiscales. 3 fiscales. O sea, todo esto uno lo cuenta y a veces la gente no se lo cree. 3 fiscales. Yo fui al Ministerio del Interior, estaba de moda, bueno, entre comillas, un nuevo observatorio que hicieron contra el racismo y la discriminación racial. Y empecé a entender que estaba luchando incluso contra el mismo Estado. O sea, no solamente contra los que denuncié, sino contra el mismo Estado. Me empiezan a persuadir y a medida de que el proceso va avanzando y se va visibilizando el caso, ya empiezo a sentir que ya la gente no me está viendo bien, que ya hay molestia. Incluso tengo que decirlo que incluso entre los mismos del movimiento, de la comunidad afro. Como, venga, está haciendo mucha bulla, quédese callado, échele tierra a eso, deje eso así. Cuando llegamos a la Corte Constitucional de Colombia, ahí la Corte falla, me da la razón en el 2018, que fue que se publicó el fallo. Y yo era ingenuo un poco porque yo no soy abogado. Yo soy un afrodescendiente con unas claridades, con un pensamiento crítico respecto a las problemáticas que vivimos los negros a diario, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y yo pensé que mi caso llegaba hasta allí. Y que yo pensé que la sentencia T572-17 iba a ser implementada y que no había ningún problema y que se me iba a restablecer mis derechos fundamentales que la misma Corte Constitucional de Colombia estaba amparando en el fallo. Pasó el tiempo y no fue así. Primero en el 2017 trabajaba para una empresa constructora, era el almacenista. El jefe de ese momento se entera y ve y llama a sus otros, mira y dice, mira, es que este man es problemático y esta cosa. Como era un contrato de mano obra labor, me hicieron así. A partir de octubre del 2017, a John Becerra Palacio, ninguna empresa del sector privado me da un trabajo. O sea, me señalaron hasta el día de hoy. La sentencia hasta el 2019, estamos hablando de noviembre, apenas iba en un 60% de implementación, habiéndose cumplido los tiempos, que la sentencia habla muy claramente de 3 meses y 6 meses las órdenes más importantes, como crear una circular, una ruta de atención para estos casos específicamente. Hoy no está implementada, porque el año pasado fue lo de la pandemia, la Procuraduría desafortunadamente, no sé qué pasó, pero no citó al ministerio y sabemos que en Colombia las leyes se convierten en muleta muerta y yo hoy estoy vetado, el Estado no me ha garantizado mi derecho y vivo buscando cómo subsistir. Yo soy padre de 2 hijos que están estudiando. Tengo una esposa y tengo una madre. Aquí en Bogotá. Y lo único que yo estoy buscando es que se restablezcan mis derechos fundamentales. El derecho al trabajo es un derecho fundamental. No tengo, o sea, estoy señalado prácticamente como un criminal. Y eso es inconcebible en un país que dice ser un país de Estado social de derecho. O sea, es inconcebible. Pero así me pasa en este momento. O sea, yo puedo mandar de trabajo, cómputo, trabajo, puedo mandar 60 hojas de vida.
digamos que de esas 60 hojas de vida que yo hoy envíe, me seleccione un 10%, me llega el tema, tu hoja de vida ha sido preseleccionado y a los máximos 2 días ya tu candidatura no sigue. Amigos, gente que fue mis jefes y que conocen mi calidad como persona, porque no es un delito reclamar tu derecho, el derecho a que te traten dignamente. Y ellos son conscientes. Me dicen, John, venga a ver si por acá lo puedo meter. Me dicen, no, John, no me dejaron contratarlo. Estoy vetado, John, como si estuviera en una lista. la verdad que esto que nos estás contando, esta denuncia pública, eso tienen que conocerla todas y todos, porque nosotros debemos desde todos nuestros espacios empezar a construir una sociedad más justa. Es inconcebible lo que te ha pasado. Vemos que ha sido una lucha para ti, que el Estado te garantice el derecho fundamental al trabajo, que hay una negligencia por parte de la institucionalidad para dar unas respuestas, además hacer cumplir la ley y el fallo de la Corte Constitucional. Ya hay un fallo, es increíble que no se esté acatando este fallo, que no hay una reparación para ti y que también se exige que no haya una repetición. Tú nos estás hablando que después de tu caso hubo en la sentencia, ¿cierto?, se debía implementar todo un plan de acción para que estas situaciones no se vuelvan a repetir, y esto no está sucediendo en pleno siglo XXI, es inconcebible. Podemos inferir que esto sucede con mucha frecuencia, que debido a la burocracia, la inoperancia del sistema, las personas también, debido a lo que tú nos cuentas, se pueden abstener de denunciar. O sea, hay un número de denuncias, pero según lo que tú nos cuentas, las personas prefieren un poco callar porque se enfrentan a todo esto que tú nos estás contando. Doctora Idalmi, quisiera que nos contaras ya para terminar, ¿cuál es tu llamado a la institucionalidad, a la sociedad en general, para apoyar estas causas, para sensibilizarnos, empezar a sentir esa empatía con estas causas, también para actuar contra todo tipo de violencia, en este caso la violencia racial, y para que esto se pueda erradicar de nuestra sociedad? La gente tiene que entender que existe solo una raza, la raza humana. Todos pertenecemos a la raza humana. A mí me duele lo que te pasa a Ucipatia, me duele lo que le pasa a... Me dolió la muerte del ministro de Defensa, con todos los errores o las fallas que yo considere que como ministro tuvo. No le deseo eso a nadie. No deseo esas afectaciones humanas que nos están pasando. En la medida en que seamos conscientes y tengamos más identidad humana, vamos a entender que no tiene por qué sufrir un ser humano lo que sufre él y lo que sufren muchísimos otros hombres y mujeres que no se atreven a denunciar por no pasar por las consecuencias que está pasando John Hart. Resulta que lo que uno ve es que hay como una acción persuasiva para que no haya denuncia, para que no haya reparación, para que entendamos que no vale la pena hacerlo, porque sobre eso no se tiene ningún resultado. Te agradezco finalmente el haber propiciado un espacio. Yo espero que esta información, que este video se difunda, que la gente entienda y que a partir de que conozcan esto, haya mayores pronunciamientos y podamos realmente hacer una incidencia mediática, que era lo que te planteaba en la red, para que esto no se quede hasta allí y para que superemos el 60% de ese cumplimiento. Nuevamente, muchas gracias por este espacio. Abrazo tu alma, John Hart. Mucha fuerza. Te mando la energía de nuestras ancestras. Somos unas personas que hemos resistido todo y vamos a seguir resistiendo y vamos a lograrlo. Vamos a ganarlo. Un abrazo, Hipatia. Gracias por permitirme estar acá. Que los ancestras nos bendigan a todos. Hasta luego. H, maestra, Gracias, muchas profe. gracias. Hasta luego. Bueno, John, agradecemos todo este tiempo que le has dedicado para explicar tu caso y también para ofrecer herramientas a más personas que están sufriendo en este momento de discriminación en sus lugares de trabajo y bueno, en sus contextos, y por explicar el mundo del trabajo este tema tan necesario. ¿Cuál es tu llamado para quienes se sienten vulnerados y vulneradas en sus derechos fundamentales? Para que pierdan ese miedo, para que denuncien,
y además para que todos como sociedad nos unamos para erradicar estas prácticas racistas en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que ese llamado debe de ir acompañado también de una reflexión. Y es que yo creo que también tenemos que unirnos más, ser más sólidos, si me hago entender. ¿En qué sentido? De que a veces creo que nosotros mismos le tratamos de convalidar y de legitimar al victimario y no a la víctima. Entonces, yo creo que hay que acompañar más. Yo hoy estoy buscando acompañamiento de otras organizaciones para llevar mi caso, si es posible, a nivel internacional. Porque esto no puede quedarse solamente en que él lo intentó y ya lo intentó. Denunciar no es fácil porque sabemos que tenemos falencias. ¿Y cuáles falencias tenemos? Muchas veces ese acompañamiento no es el más adecuado, a pesar de que existen muchas herramientas y muchos centros, requiere un poco más ser un poco más consciente de lo que está sucediendo para confrontar esas mismas situaciones. Entonces muchas veces no lo entendemos desde ese mismo contexto que está sucediendo. Entonces se le complica a las personas, especialmente las racializadas como yo, asistir y interponer una acción penal, una queja, como lo establece la misma sentencia. Yo tengo, por ejemplo, el caso de una amiga paisana de Buenaventura, es ella, que ella interpuso una queja, si mal no estoy, en el 2019 y no existía la ruta. Y el Ministerio de Trabajo le dijo, pues le archivamos su caso y se lo archivaron. Entonces, no hay voluntad política. La profe habló mucho de eso, porque queremos construir un país, pero la pregunta es qué clase de país queremos construir. Porque hablamos mucho de que somos un país pluriétnico, pluricultural, pero no se refleja. No se refleja. Sí hay unos espacios que se han ganado. No vamos a decir que no, que es la representación política, si se puede decir, pero ¿dónde están las políticas públicas que nos permitan tener unas condiciones de vida más dignas a los afrocolombianos? Y no solamente a los afrocolombianos, a los rones, a los otros grupos étnicos, porque A construir las un país, mujeres. exactamente, donde esa política pública, esas herramientas donde nos permita que una mujer racializada pueda también, una mujer étnica, ocupar un puesto de poder, pero que también en la escuela se le respete como tal, que vamos a construir, de que vamos para adelante, pero siguen con el racismo, siguen con el machismo, siguen con todas estas conductas. Entonces, ¿cómo vamos a construir una nueva Colombia? Una Colombia más justa para todos. Es lo que realmente necesitamos, porque realmente así no podemos vivir más. Ujú. John, yo quisiera preguntarte, ¿tú haces parte de de alguna organización sindical en este momento? Eh, he ¿Y estado, cómo ves tú el mundo sindical también para las comunidades afro? bueno, bueno, tenemos que entender, bueno, respecto al mundo sindical para las comunidades afro, yo creo que hay cosas interesantes. Está el Consejo Laboral Afrocolombiano, que es O sea, nuevo. Reni es amigo. Exacta, que también me ha apoyado en lo que él puede, porque tenemos que entender también que hay organizaciones que no tienen las herramientas, pero él ha estado ahí, el CLAS. Los sindicatos como tal deberían, ¿sí?, abrir un espacio a mirar este tema, porque el enfoque diferencial étnico debe tener lugar en todos los espacios para asimismo garantizar esos derechos fundamentales a todos los grupos, ¿sí? Porque sí, se habla, pero no se habla mucho, como ejemplo, de ese desempleo que es brutal de la comunidad afro. Y ¿Y la cuánto? informalidad también, ¿no? Claro, se refleja en esa informabilidad y todo este tema de la pandemia, del COVID,
pues ha reflejado y ha visibilizado mucho más esas brechas de desigualdad que son completamente increíbles, a pesar de que el DANE trata de maquillar y se inventa cada día unos términos nuevos y no sé qué, pero es evidente, estamos hablando casi del 90% de desempleo. O sea, es una cosa bárbara. Entonces, se requieren, si queremos una Colombia nueva, como estamos hablando, una sociedad diferente, necesitamos cerrar esta brecha. ¿Y cómo se hace? Con más oportunidades para las comunidades étnicas en general. Porque Precisamente lo que tú hablas es que toda esta política pública se construya con las personas y esta herramienta también la da, por ejemplo, el convenio 169 del que hablaba la doctora, y es que debemos ser consultados para poder construir entre todos lo que tú llamas una sociedad pues más justa, que nos incluya, porque, por ejemplo, en el tema de las mujeres, quién decide la política pública de las mujeres? Los hombres. ¿Quién decide la política pública de las comunidades afro o quienes van a los grandes paneles de discusión? No se ven personas afro. Entonces, esto es lo que tú hablas muy bien. El gran diálogo social debe darse con todas y todos. Muy bien. John, yo quisiera que nos contaras ya para terminar cuál es ese llamado que tú haces a la institucionalidad frente a tu denuncia específicamente, para nosotros también como ciudadanas, ciudadanos del común, unirnos a esta causa tuya. Mira, el llamado que yo le hago a la institucionalidad, al Estado, en cabeza del señor presidente de la República, es que hay que predicar y hay que aplicar. Aquí estamos, yo estoy frente a una situación de desigualdad total. Y la institucionalidad, el llamado que yo le hago es, póngase las pilas. Mire, no estamos pidiendo privilegios, como dijo la profe. Estamos reclamando nuestros derechos. Porque este país no se construyó solo, ni lo construyeron los grandes emporios económicos que hoy existen, no. Nuestros ancestros y ancestras pusieron sus granos de arena, y no cualquier grano, mucho, para que hoy Colombia sea lo que es. Entonces, ese es el llamado. A ustedes, muchísimas gracias, John, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que estamos transmitiendo desde el canal del Movimiento por la Vida Movida, desde el canal de Colombia Profunda y también desde la red de Pensamiento Negro Becerra, y el otro es John J. Becerra Baloyes Becerra, que es mi apellido paterno. Muy bien, entonces tenemos ahí las redes por las que estamos transmitiendo este programa. Esperamos sus mensajes también para poderlos responder. Y bueno, a toda nuestra audiencia que nos acompañó hasta el final de este programa, muchísimas gracias. Esperamos que nos sigan sintonizando. Soy Hipatia Hurtado, les agradezco por dejarme entrar a sus hogares todos los sábados a las 6 de la tarde con este programa Mundo del Trabajo. Hasta luego. Colombia Profunda.